Alejandro Tocayo, bienvenido. Mañana fresca en el Valle de Toluca, te recibimos con cariño. Tocayo, buenos días a todos allá en el estudio y buenos días a nuestros radioescuchas. Y efectivamente es un día muy frío. Hace frío, hace fresquito y está lloviendo, ¿eh? Llovió el día de ayer, pues una persistente lluvia que esperemos. Siempre que llueve a últimas fechas, a últimos meses en el Valle de Toluca, nos quedamos pensando, caray, ojalá que esta agua beneficie a las presas del sistema Cutzamala, que hoy en día, Tocayo, están pasando por una situación crítica histórica. Ya sé que cada cierto tiempo, cada temporada de estiaje particularmente, hablamos de que tenemos que cuidar el agua, que cada vez hay menos, pero ahora sí, última llamada, Tocayo, el sistema Cutzamala no puede más. Sí, Tocayo, aquí estamos hablando de un problema muy serio. Efectivamente, bien lo dices, Tocayo, es recurrente ya que Cutzamala enfrente situaciones del mal estrés hídrico, es decir, su va hacia la baja a niveles históricos. Es decir, este sistema hídrico, hay que recordarle a nuestro auditorio, tiene 41 años de funcionamiento, el sistema Cutzamala. El sistema y el sistema Lerma tienen más de 60 años. Eso se proyectó en la década de los 50. Uh-huh. Ambos sistemas es una fuente externa. Recordemos, ya que para que esté claro nuestro auditorio, que la demanda de agua potable en el Valle de México se atiende empleando fuentes internas y externas. Son estos dos sistemas, principalmente el sistema Cutzamala. De ahí ya, de sistema de infraestructura de almacenamiento, conducción, utilización y distribución del agua, ahí está solamente un Tocayo, ¿tenemos alguna intermitencia por ahí en la señal? Perdón, te interrumpo, Tocayo. Tenemos intermitencias en la señal y me dice producción que no te alcanzamos a captar completo. Si estás de acuerdo, restablecemos la señal, restablecemos el enlace y regresamos contigo para entregarle pues cabalidad y totalidad y calidad al auditorio. Danos un segundo en lo que soluciona producción este tema. Y estamos reenlazando, restableciendo el enlace con mi querido Alejandro Ramos, quien, como usted lo sabe, todos los jueves al filo de las 9 de la mañana está participando con nosotros. En lo que esto sucede, quiero mandar un fuerte abrazo, saludos a mis queridos amigos trabajadores del volante, particularmente a los taxistas del puente de Temascalcingo. Saludos, por favor, para ellos, me dicen en el 722-615-1215. Abríguense bien, manejen con precaución y que tengan un extraordinario día, queridos amigos trabajadores del volante. Allá el grupo, la organización de taxistas del puente de Temascalcingo, como siempre, pues comprometidos con la loable labor que significa prestar este servicio de manera dinámica, oportuna, puntual, los 365 días del año. Fuerte abrazo a todos ustedes. Me dicen, Tocayo, que ahí tendríamos que escucharte mucho mejor. Retomamos la plática contigo, Tocayo. Alejandro Ramos. Claro que sí, ahí me escuchan bien. Ahí estamos mejor, Tocayo, muy bien. Perfecto, bueno, déjame recapitular muy rápido para nuestro auditorio. Recordemos que el sistema Cutzamala, con 41 años de su funcionamiento, y esta gran infraestructura la cual abastece de agua al Valle de México, almacena, conduce, potabiliza y distribuye el agua. Pero ¿qué está pasando, Tocayo? Enfrenta su peor crisis en toda la historia. Uh-huh. El almacenamiento que nos dice la Comisión Nacional del Agua que tiene esta fuente externa es de aproximadamente el 39% y va a la baja. La semana pasada, las autoridades de la Ciudad de México declararon una gran alerta, no una emergencia, pero sí una alerta, y lanzaron una campaña de ahorro de agua o un uso racional del agua. ¿Por qué, Tocayo? Vamos a entrar a la época ya de estiaje,
tuvimos pocas lluvias en este año, y recordemos que con el cambio climático, que lo tenemos encima, el patrón de lluvias ha cambiado mucho a nivel global, y México no es la excepción, llueve menos, de tal forma que las presas, en este caso las 7 presas del sistema Cutzamala, pues tienen un problema muy serio de almacenamiento. Sí, claro. No llueve, pues, obviamente no bajan los niveles de agua. Y la tendencia que se tiene, o mejor dicho, el escenario que se prevé hasta junio, que tendremos otra vez lluvias, esto irá a la baja. Afortunadamente hoy un frente frío nos está enviando agua, pero esta es muy poca para ese gran almacenamiento. Entonces ahí vamos a enfrentar un serio problema. Con esa agua nos vamos a ir prácticamente toda la época de estiaje hasta aproximadamente junio. De no llover, pues en junio estaremos enfrentando lo peor, porque entonces sí, las presas secas, como le ha ocurrido a Nuevo León, ese es uno de los problemas muy serios. Un punto más, tocayo. Recordemos que los dos sistemas, sistema Lerma y Cutzamala, el Cutzamala con 41 años y el Lerma con más de 60 años, son los que le aportan aproximadamente un 40% de agua al Valle de México. Así es. Y estamos hablando de 16 municipios del Estado de México y 13 alcaldías de la Ciudad de México, que es enorme. Una población superior a los 6 millones de habitantes, que son los que están enfrentando ahorita ya este problema de estrés hídrico que está enfrentando el Valle de México por la falta de agua. Exactamente. Un punto a destacar, tocayo, y lo hemos mencionado y lo seguiremos haciendo. Deberemos de dimensionar que es el momento no solamente de lanzar una campaña. Las campañas sí, efectivamente, pues es como tocar una puerta y decir, señores, alerta. Sí, hay un problema serio, pero se tienen que empezar ya a revisar en forma, no esperar. Se han esperado mucho las autoridades a enfrentar esta situación. Si el mismo cambio climático ya está enviando señales drásticas de cómo se va distorsionando el patrón de lluvias, entonces empezar a impulsar los grandes proyectos de buscar nuevas fuentes de abasto. Recordemos, las fuentes internas que abastecen al Valle de México es el acuífero, y el acuífero está sobreexplotado, tocayo, donde se extrae poco más del 60% del agua, está sobreexplotado. Entonces ahí tenemos los fenómenos de hundimiento, sobreexplotación, pozos que se cierran, se clausuran. ¿Y qué está haciendo ahorita el gobierno de la Ciudad de México? Volver a abrir pozos que ya estaban cerrados. ¿Por qué? Porque entonces, si ese pozo nos daba agua a 30 metros, se fueron a 100, y ahora dice la autoridad, pues vámonos a 200 metros de profundidad a ver si encontramos más agua. Eso es lo que está pasando actualmente. De tal manera que dicen, bueno, esa batería de pozos está cerrada, pues vamos a abrirla otra vez, y vámonos para abajo, y vámonos para abajo. ¿Por qué? Porque el agua también del acuífero pues se está agotando. El gran depósito de agua subterráneo se está agotando. Y es el momento, en esta situación que está enfrentando el Valle de México, pues entonces sí se tienen que revisar qué fuentes de abasto se van a empezar a tener como prioridad. El gobierno de la Ciudad de México lanzó un plan, una inversión de 1,000 millones de pesos para instalar una planta potabilizadora en la presa Madín, y de ahí esto empezará a trabajar. Ese tipo de medidas, tocayo, o de acciones, son las que hacen falta. Plantas de tratamiento de aguas, potabilizar el agua y darle múltiples reusos antes de sacar las aguas grises y que se vayan por el Pánuco y salida al Golfo de México. No, hay que seguir reutilizando toda esa agua, porque los próximos años serán cada vez peores. Nuestras dos fuentes de abasto de agua, interna y externa, se están agotando. Quien recorra, y ahí los que me escuchan ahorita y en el Estado de México, quien recorra la parte del sistema Lerma, que tú ves a cielo abierto un tramo, y vas viendo los caudales cada vez más pequeños. ¿Por qué, tocayo? Porque también se están acabando los bosques.
y los bosques sabemos, es la mancha urbana que sigue creciendo por un lado, y no hay un plan regulador, hay un plan que diga, si hay programas de planeación urbana que no se aplican, que no se toman en cuenta. Esa normatividad se la brincan grandes desarrolladores y ahí van sobre el suelo de conservación, sobre el suelo natural, suelo boscoso. Y el otro fenómeno es la tala, que aquí también lo hemos señalado, la tala, y eso perjudica toda la cuenca del Cutzamala, porque esa tala viene del estado de Michoacán y en el estado de México. Y ahí es donde viene la afectación. Otro dato, tocayo, también a considerar. Si ya lanzaron esa campaña de ahorre el agua, uso racional del agua, de aquí a junio, porque serán los meses más críticos que tendremos, más de 6 meses críticos que vendrán, entonces sí tendremos que estar recordando a las autoridades, principalmente las fuentes de abastecimiento futuras, dónde están. Si es uno, es estas plantas potabilizadoras que está lanzando ya el gobierno. 2, van a atacar, vuelven a anunciar que van a estar atendiendo las megafugas de agua. Ojalá así sea, porque de estas 2 fuentes de abasto, el de Lerma y Cutzamala, gran parte, aproximadamente el 30% se pierde en fugas, pero en megafugas, tocayo, en megafugas, y todo eso impacta la calidad también del agua, y todo eso se va. Entonces esto es una combinación, y el hundimiento te provoca muchas fracturas en las redes, fracturas en redes que tienen más de 60 años. Entonces ese es un programa a muy largo plazo, que las autoridades del Valle de México deben de considerar, tanto Estado de México como Ciudad de México, y hacer un gran esfuerzo. Hoy que se tienen gobiernos de la misma bandera política, que es el Michoacán, el Estado de México y Ciudad de México, pues entonces que se pongan de acuerdo y lanzar el gran reto de nuevas fuentes de abasto para el Valle. Si no, esto será una catástrofe, y hay que decirlo tal cual, tocayo. Y hay que recordarle a nuestro auditorio que ha habido proyectos que están en estudio, como el de Temascaltepec, el de Tecolutla, Necaxa, Valle de Mezquital, Amacuzac, Zumpango y Presa Guadalupe. Este gran programa, estos grandes proyectos son potenciales fuentes de abasto. Temascaltepec, pues habría que hacer un gran esfuerzo para convencer a los pobladores que eso está parado desde hace 30 años. Ellos se levantaron en lucha y dijeron no más agua al Valle de México, ¿cómo que se la quieren llevar? Ahí está frenado, y esa sería una gran fuente y la más cercana que tendría el Valle de México. El otro está en Tecolutla, Necaxa. Y además, déjame regresar a el de Temascaltepec, tendrá una inversión de alrededor de unos 7,000, 8,000 millones de pesos para traer agua de allá, que sería una nueva fuente de abasto. Sí. El otro está en Tecolutla, Necaxa, pero ese potencial, que sería el de mayor potencial, que abastecería de agua a la Ciudad de México, al Valle de México, y ahí estaríamos hablando de aproximadamente 12 metros cúbicos por segundo de agua. En el de Temascaltepec serían aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo, pero el de Tecolutla, la inversión sería mucho mayor. Ahí estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos aproximadamente para traernos de allá. El otro tocayo, la otra fuente de abastecimiento que también habrá que considerarla, es la del Valle del Mezquital, también muy cercana al Valle de México, y ahí de ese acuífero, fíjate lo que ha hecho la naturaleza, tocayo. Por más de 100 años el Valle de México le ha enviado las aguas negras a Tula, toda esta zona del Valle de Mezquital, y esas aguas negras que se han infiltrado al subsuelo se fueron limpiando al paso de los años. Y hoy hay un gran depósito de agua limpia abajo. Agua nueva, de ahí, pues. Así es, agua potable, tocayo. Se limpió toda esa agua negra del drenaje que expulsamos, que sale, que se le envía directamente al Valle del Mezquital, y con esa agua negra que se han regado cultivos por décadas, bueno, esa agua negra abajo ya se limpió. Entonces ahora la Comisión Nacional del Agua ya puso el ojo ahí, dijo, esa es otra fuente de abasto, y de ahí podemos traerla al Valle de México. Hay dos casos ahí, tocayo, a considerar. Uno, la población que también ya puso, dijo, no, ¿cómo que ahora te vas a llevar el agua limpia al Valle de México cuando por décadas me aventaste el agua negra? Sí. Ahí es una cuestión. La otra es que este proyecto tendrá un costo por arriba de los 15,000 millones de pesos para hacer los acueductos, potabilizarlos, darle todavía un tratamiento adicional,
y volverla a regresar al Valle de México. Estos son los temas que deben de estar ya en las mesas de trabajo de las autoridades, de los sistemas operadores de agua del Estado de México, de la Ciudad de México y obviamente federal, con mucho impulso, tocayo. Aquí sí se requieren de grandes inversiones y no dejarlas. En la inversión multimillonaria que se tiene que hacer para cambiar toda la red que nos trae esa agua del sistema Lerma-Cutzamala, pues tienen que hacerse inversiones sostenidas por varias décadas, tocayo, cada año, mejor dicho, por cada año, de 10,000 millones de pesos para hacer todo un cambio de esa gran red. Si no se hace así, tocayo, solamente van a ser pequeños partes y gran parte de esa poca agua se va a seguir perdiendo en fugas. Ese es el tamaño que tenemos actualmente, y por eso déjame subrayar esta crisis severa que se tiene. Pues recordemos que gran parte del país depende, las presas dependen del clima, y todo el clima, los extremos climáticos nos están enviando señales que cada vez hay menos agua, y por eso se enfrentan problemas severos de sequía. Y ya lo vimos como lo ha enfrentado toda la parte norte del país, principalmente el estado de Nuevo León. Es uno de los que cada año está en esa situación muy crítica, tocayo. Y déjame cerrar mi comentario. Bien por lanzar hoy en día una campaña, pero eso no es suficiente. No es suficiente, y hay que seguir insistiendo mucho a las autoridades que nos digan si esas fuentes esas futuras fuentes de abasto, cuál es la más viable. Y subrayo, y una muy importante, tocayo, que se va a reactivar el gran proyecto de extraer, de continuar con el acuífero profundo que se encuentra a 2 kilómetros de profundidad, de volverlo a retomar. Recordemos que en la administración de Marcelo Ebrard encontraron el agua a 2 kilómetros de profundidad. Sí, ahí está. Y ese estudio, tocayo, se quedó incompleto porque es un estudio a largo plazo. Es un estudio que debe de considerarse para saber la magnitud del depósito de agua subterránea y para cuántas décadas podría todavía abastecer al Valle de México. Esa sería una gran fuente futura. Es una potencial fuente que cada perforación de pozo, tocayo, te cuesta aproximadamente unos 100 millones de pesos. Válgame. Sería más económica que estas fuentes que acabo yo de mencionar. Sí. Esto hay que considerarlo. Y en eso están, en ese estudio que lo paró esta administración capitalina, porque ellos sostienen que sí habría una afectación a los hundimientos, y los geólogos que han estado estudiando esto dijeron no hay hundimientos, porque el acuífero está mucho más abajo. Tenemos el acuífero superficial, que está a 100, 200 metros todavía de profundidad. Este está a 2 kilómetros. Y hay una parte... ¿Fue Claudia Sheinbaum la que detuvo este asunto, esta indagatoria, este seguimiento? Es correcto. Ella lo detuvo. Se detuvo con ella. Se traía un buen nivel de investigación, y de hecho las anteriores autoridades del sistema de aguas dejaron todos los estudios completos, donde participó la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba también Pemex, muchos organismos expertos. Se trajeron a los mejores geólogos de todas las universidades del país a hacer el gran estudio, y todos determinaron. El que coordinó esos estudios fue el geólogo Federico Moser, y yo lo entrevisté, tocayo, y él me decía, no impactan, no hay hundimientos, porque el acuífero superficial está más arriba, este está muy abajo, a 2 kilómetros de profundidad. De tal manera que este estudio, estos pozos experimentales, hay que seguir perforando 100, 200, 300 pozos en diferentes puntos del Valle de México para determinar la gran capacidad que tiene. Es decir, cuál es su extensión y qué capacidad tiene de agua. Esas aguas que ellos encontraron, el agua fósil que se encuentra a 2 kilómetros de profundidad, tiene más de 35,000 años, tocayo. Esa agua que está abasteciendo, porque de los 5 pozos que sí se perforaron, solamente 2 abastecen de agua a la red capitalina. Uno de ellos se encuentra, el primero, está conectado ahí en la zona de Iztapalapa, muy cerca a la central de abasto, y ese pozo aporta aproximadamente un 80, 90 litros por segundo.
de agua por segundo a la Ciudad de México. Esa es la aportación que le hace y sale casi potable. Entonces el tratamiento es mínimo, pero eso debe de seguirse estudiando, porque se hicieron grandes estudios. Y nada más para recordarle al auditorio, ese gran acuífero fue detectado, se encontró en 1986, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid le encargó a Pemex que hiciera un estudio después del sismo, del gran sismo que se tuvo en 1985. El presidente encargó el estudio a Pemex para ver si no había un agrietamiento mayor abajo, después de este tremendo sismo. Y Pemex dijo, no hay ningún agrietamiento, pero sí encontraron el gran depósito. Y esos estudios que se quedaron ahí, dijeron, el objetivo ahorita no es el agua, ahí se guardó. Y eso lo retomó el gobierno de Marcelo Ebrard, es el que invita a todos los geólogos de las principales universidades, de grandes colegios, y dice, a ver, retómenme esto porque el agua se está acabando en el Valle de México. Así está la dimensión de este tema, tocayo, y el sistema Cutzamala, pues sí, hay que cuidar mucho el agua, como recordemos que gran parte de esas fuentes, de lo que nos abastecen las fuentes internas y externas, pues es para uso doméstico. Así es. El 70% es para uso doméstico, entonces sí tenemos una gran responsabilidad todos de cuidar esa agua. La poca que nos siga llegando, hay que cuidarla mucho, hacer un uso muy racional. Sí, tocayo. Exigir a las autoridades, a los gobiernos, que se enfoquen en proyectos tras administración, porque muchas veces queda eso en proyectos inmediatos que pueden capitalizar en el sentido político, y aquellos que tienen que heredar por lógica, porque son proyectos de largo plazo, pues no les interesa porque no redunda en ese capital económico político. Este asunto tiene que terminar ya. Las nuevas autoridades, aquellos nuevos mandatos que surjan desde la elección popular, tienen que cambiar la forma de administrar, y como ciudadanos tenemos entonces también la obligación de exigir que así suceda. Claro, tocayo, lo dices muy bien. Estos programas son a largo plazo, no son sexenales. Lamentablemente, el sistema político mexicano, aunque sea de la misma bandera política, siempre hay un problema. Llega una administración, archiva, congela o destruye lo bien hecho. Hay otras que llegan y no hacen nada o lo destruyeron, y a otra vez a volver a empezar de cero la siguiente. Así es. Ese es el grave problema que tiene México, y ojalá esta es la lección. Es una lección muy dura, pero ahí tenemos una crisis hídrica histórica, y ahora a remontarla. Ese es el gran reto, porque el agua también subterránea se está agotando. Entonces, o se ponen bien las autoridades a decir, estos son proyectos a 50 y a 100 años, y después las próximas generaciones que lo vayan puliendo, lo vayan mejorando, de tal manera que no falte el agua en esta gran urbe, en esta gran megalópolis. Es el ejemplo a toda la República Mexicana, tocayo. De hecho, te saludan en el 722-615-1215 y dicen, buenos días, estoy escuchando su programa sobre la escasez de agua. Me parece importante que el proyecto que debemos seguir los seres humanos, fíjate, tocayo, es una visión integral, ya es un proyecto de humanidad, y esto no puede dejarse para luego. Pero fíjate tú el atinado mensaje que nos manda el auditorio. Me dicen, la captación del agua de lluvia fluvial, sobre todo en las manchas urbanas, donde el agua de lluvia se echa a perder y se va al drenaje. Es una de las propuestas que nos mandan en el 722-615-1215, tocayo. Sí, no, y buena propuesta además, porque también los gobiernos, el gobierno capitalino lo tiene, y también el Estado de México, hay planes, sí, pero son muy incipientes. Sí hay para captación de agua fluvial en algunos edificios públicos, hay algunos particulares que lo han empezado a instalarlo en sus viviendas, pero hay que masificarlo, y habría que considerarlo tal vez para que haya incentivos verdes a quien aplique ecotecnias en sus viviendas, en edificios privados, obviamente los públicos, y esto empezarlo a multiplicar de tal manera que sí, esa agua de lluvia sea almacenada y sea potabilizada en el mismo sitio. Eso es uno. La otra, olvidé decirlo, también un programa que ha estado empantanado, se congela y no va para adelante, es la recarga artificial del acuífero. Hay un proyecto que también está ahí muy parado en el Cerro de la Estrella, la gran planta tratamiento de aguas residuales, donde pasa el agua de drenaje. Esa planta
esa planta tratadora de aguas de Cerro de la Estrella, ha habido diferentes estudios y ya se ha estado potabilizando para que se reinyecte se haga esa recarga artificial. Ahí con agua, es la que tiene la última palabra y no lo ha hecho. Entonces, si hay proyectos, si hay algunos planes muy incipientes que están en marcha y como bien lo dice nuestro auditorio, ahí empezar, porque ya las ecotecnias cada vez son más económicas, más accesibles y todo depende, si no únicamente queremos captar esa cosecha de agua de lluvia para utilizar en riego, para utilizar en limpieza de pisos, pero también la podemos potabilizar. Entonces, muy bien, vamos adelante y esos son de los esfuerzos que podemos hacer como ciudadanos. Gracias, tocayo. Antes de despedirnos, por favor, que saludes a Teresa María Cervantes Trujillo, que no se pierde tu sección. Muy bien, Tere. Gracias, una fiel seguidora, lo he dicho aquí siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Tere, gracias por seguirnos. Y sé que también ella está impulsando mucho este trabajo de ecotecnias y muy preocupada también y muy atenta con el tema del agua. Así es, de Saludos, hecho nos comenta Tere que es pues una noticia triste pero cierta, mucha agua que se desperdicia es por las fugas que no se arreglan oportunamente por parte de las autoridades, y ahí nos encontramos con una historia sistemática y recurrente de muchos ayuntamientos que son de ojos cerrados y que mientras uno cuida el agua en la casa, ahí le estás arreglando la fuguita, la gotita que no se te escape por ningún lado ahí en la casa, y ves que el ayuntamiento simplemente no le importa arreglar esas fugas que quedan incluso ahí por semanas tirando agua sin que lleguen las autoridades competentes, pues esto dicho entre comillas. No, nada más déjame terminar aquí, tocayo. Efectivamente, es muy recurrente, eso pasa en gran parte de los municipios de la República, y tú lo ves ahí, y cuando se cuestiona o protestan, la respuesta es: no tenemos recursos, no hay dinero, y la otra que es peor, tocayo, recordemos que los sistemas operadores de agua a nivel estatal son por compadrazgos, lo encabezan gente que no está capacitada para eso, solamente porque es amigo o es compadre del gobernador, es compadre del presidente municipal, y no saben absolutamente nada. Ese es otro problema que hay, y por eso también los problemas se multiplican y se complican además. Así las cosas, tocayo. Así el detalle, siempre puntual, siempre oportuno, de mi tocayo, Alejandro Ramos. Alejandro, gracias siempre por tu participación. Quedamos pendientes. Sabemos que todavía viene este proceso de recomposición laboral que estás encabezando, que estás encaminando en una nueva etapa dentro de tu vida profesional. Y eso no solamente nos da mucho gusto y mucho agrado, lo entendemos que ahorita por lo pronto no estás publicando nada, pero estaremos pendientes para cuando eso suceda. Pero sí, así es, tocayo, pero puedo dejar mis correos donde pueden enviarme comentarios. Por favor, tocayo. Alejandro.ramos@más.mx y alejandro.ramos@24-mediohoras.mx. Ahí estamos, tocayo, y muchas gracias, y seguimos impulsando aquí proyectos editoriales. Siempre pendientes de tu trabajo, estimado tocayo Alejandro Ramos. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Así será, tocayo. Fuerte abrazo a todos y que tengan muy buen día. Muy buen día, Alejandro Ramos. Y bueno, pues ahí está también el saludo a todos los que esperan amablemente cada semana la participación de mi querido tocayo Alejandro Ramos Magaña, uno de los periodistas de larga data en la República Mexicana. Además, dicho sea de paso, joven en realidad, empezó muy joven en estos menesteres de la comunicación, y hemos tenido el gusto siempre de coincidir en diversidad de proyectos. Esta, evidentemente, no podía ser una oportunidad distinta, y siempre será un gusto compartir el micrófono con mi querido tocayo especialista en temas medioambientales.